sea el nombre del Señor. La palabra de hoy se encuentra en el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, el verso 30. El verso 30. ¿Saben cuál es el cuarto libro? El libro de Juan. Juan, capítulo 6, verso 30. Según lo vayan encontrando, por favor pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios y como indicación para mí de que puedo comenzar. Y si no tiene Biblia en la mano o no lo está buscando, por favor también póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Si puede, si no puede, pues no lo haga, pero si puede, por favor. La palabra del Señor dice así. Le dijeron entonces, ¿qué? ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo les digo que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo rechazaré. Lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es palabra de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse los que están de pie. Los teléfonos, por favor, pónganlo en silencio, que no se distraigan. Modo avión, como dicen por allá. Dios me lo bendiga, lo primero de todo. Vivimos en un mundo donde existe el hambre, ¿verdad que sí? Hambre porque hay escasez de recursos, hay escasez de alimentos, pero vivimos en un mundo también donde existe otro tipo de hambre, y es un hambre que es espiritual. ¿Por qué? Porque este tipo de hambre es donde a veces nos quedamos desesperados por falta de significado y esperanza en la vida. Muchas veces hay personas que se preguntan, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿A dónde voy? Y muchas veces las respuestas que encuentran a este tipo de preguntas no son las mejores, sino son respuestas a veces terribles. Porque si mi existencia no tiene razón de ser, la muerte es todo lo que nos toca por enfrentar. El hombre moderno muchas veces pensó, cuando usted mira la historia del hombre, que cuando se librara de Dios, se había liberado de todo lo que iba a reprimirlo y sofocarlo. Sin embargo, en vez de ello descubrió que al querer matar a Dios, también se había matado a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve sin sentido. La humanidad, separada de Dios, sería como una raza condenada en un universo que se muere. Y al final no hace ninguna diferencia porque, al fin y al cabo, así como exististe, dejará de existir algún día. Y por supuesto, la falta de esperanza en la vida sin Dios
no es un descubrimiento reciente. Ya de eso nos hemos dado cuenta mucho antes. A este mundo caído de decepciones, de desánimo, de desespero, vino el Señor Jesucristo. Y en este pasaje nos dice que Él es el pan de vida, diciendo que es el único que puede satisfacer los deseos más íntimos y más profundos del alma. Solo a través de Él los pecadores que obtienen perdón, obtienen restauración por una relación correcta con Dios, consigo mismo y con los demás. Y Jesús se presentó como la comida espiritual para aquella hambre sedienta, aquella alma sedienta que quiera ser saciada. Pero para que usted pueda entender lo que está pasando aquí, usted necesita entender cuál es el problema realmente. ¿Cuál es el problema que aquí se presenta en este pasaje? Y que nos preguntamos, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? Y segundo, ¿qué buscaban o esperaban encontrar cuando tuvieran a Jesús delante? Para obtener la respuesta es necesario ver el versículo 1 del capítulo 6 que me dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. También nos dice en el versículo 14 que la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y a hacerlo rey por la fuerza, se retiró otra vez al monte. Y en los versos 60 y 66 del capítulo 6, quiero que miren las razones también. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Cuál es la razón por la que esta gente buscaba a Jesús? Y te das cuenta que en el versículo 26, Jesús presenta su diagnóstico del motivo de la búsqueda de las personas. Quizás no era como Jesús hubiera esperado, hubiera querido, pero él había discernido cuál era el motivo de la búsqueda. Verso 26, Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y aquí vemos a esta gente buscando a Jesús por un motivo puramente materialista y egoísta. Querían comida gratis. Por eso querían hacerlo rey. Y qué conveniente, porque el foco de la vida de ellos, con todo su esfuerzo para mantenerla, estaba en lo material. Jesús nos sació de pan. Jesús es capaz de multiplicar los panes y los peces. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús si tenemos hambre. Entonces vemos aquí en este pasaje el problema. Son gente que estaban buscando los beneficios que Dios puede dar, pero no querían a Dios. Quieren lo que Dios ofrece para su propio beneficio, pero no quieren a Dios. Una vez que podían obtener lo que querían, se marchaban. O seguían mientras Jesús siguiera satisfaciendo sus necesidades. En caso de que si a alguno no le gustara quién era Jesús, o si Jesús no seguía proveyendo lo que ellos querían, entonces lo abandonaban. Y vemos que este mismo problema sigue estando presente en la actualidad, igual que en aquellos días. Muchos vienen a la iglesia porque quieren los beneficios sin el compromiso. Y esto me dice, ¿cuál es la motivación por la que tú vienes a la iglesia? No me responda. Eso es algo entre usted y Dios. ¿Por qué tú vienes los domingos a la iglesia? Tú vienes con la mentalidad de que yo voy a recargar baterías en la semana. O tú vienes con la mentalidad a ver qué Dios quiere darme a mí en la semana. O vienes con la mentalidad a ver si Dios puede resolver mis problemas en la semana. Pero cuando tú mismo te respondes ese tipo de preguntas de esa manera, te das cuenta que tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando los beneficios que Dios puede dar. Como esta gente que querían hacer a Jesús rey, porque Jesús le había multiplicado los panes y los peces. Simplemente estaban pensando en sus propias necesidades materiales. ¿Cómo puedo resolver mi problema? ¿Cómo Jesús puede saciar mi hambre física?
Y Jesús no tenía la intención de gratificar los caprichos materialistas del pueblo, porque hacerlo de esta manera habría significado que él había querido asumir el papel político y social del Mesías que ellos acababan de rechazar. Pero por esa respuesta, en el verso 29 del capítulo 6, se puede deducir la manera en que esta gente pensaba. Porque escuche el versículo 29. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y esta es la forma en que ellos piensan. Si este es mayor aún que Moisés, entonces Él tiene que hacer un milagro mayor que el que hizo Moisés, que nos dio pan del cielo. Desde luego Jesús multiplicó ayer los panes y los peces. Tenía el pan, por lo tanto lo multiplicó. Tenía los peces, por lo tanto multiplicó. Pero Moisés nos dio pan del cielo. Bajó de arriba. Y aquí está la motivación. ¿Qué es lo que motiva al ser humano a venir a buscar de Dios? Y déjenme darles dos experiencias que aquí en esta iglesia he experimentado. La motivación, no estoy criticando a ninguno. Cuando yo llegué aquí, todos los domingos se daba almuerzo en esta iglesia. Todos los domingos. Y cuando yo llegué, la congregación era el doble de lo que hay ahora. El doble. Y yo digo, wow, cómo está la gente buscando al Señor en este lugar. Y yo de lo más contento y de lo más feliz. Pero por razones ajenas, tuve que suspender la comida todos los domingos. ¿Por qué? Porque no tenía cocinero. Tenía una sola hermana que llevaba 2 años en la cocina y no podía sola. Y eran las mismas gente los que se quedaban al final a limpiar todo lo que dejaban los hermanos después que comían. Tuve que quitarlo por esa sencilla razón, no fue por más ninguna. Si hubiera tenido más cocineros y más equipo de trabajo, pues estuviéramos haciéndolo todavía. Lo interesante y el punto que quiero ver, 40 personas de un golpe se fueron de esta iglesia y no volvieron más. 40. Porque eran los 40 que estaban buscando, ¿qué cosa? La comida que se servía todos los domingos. Porque era gratis. Porque no tenía que llevar mi esposa al restaurante, como escuché a algunos decir. Así no tengo ni que mantenerla a ella ni a los niños. A la iglesia y comida gratis, lo llevo el domingo. El anhelo de esta multitud era que querían ver más pruebas. Por eso hacen esta segunda petición, vaya al verso 34, que revela esa ceguera espiritual. Sin entender el punto de lo que Jesús viene diciendo, ellos le dicen: Señor, danos siempre este pan. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo ellos? Ellos seguían pensando en el pan físico. Seguían pensando, Señor, si el que come de este pan nunca va a tener hambre y este pan va a dar vida por siempre, pues dámelo, yo lo quiero. Pero el pan que ellos estaban pensando no era el mismo Jesús. Seguían pensando en el pan físico. Me imagino ellos pensando en un pan donde se lo iban a comer y nunca iban a tener hambre. Un pan donde si ya estoy lleno, pues no tengo ni preocuparme por la comida. Pero Jesús quiere ir al asunto de sus propios corazones y mostrarle sus verdaderas necesidades. Marcarle en sus corazones diciéndole: miren, esa hambre que ustedes tienen, que andan buscando milagros todos los días y que andan buscando la manera equivocada de saciarse, si ustedes vienen a mí, va a tener el punto final a sus vidas todas esas cosas. Es en mí que ustedes se encuentran completos, realizados y con propósito en sus vidas. Y es lo que quiere Jesús que entienda. Pero al mismo tiempo demuestra estas palabras de Jesús cuáles eran los seguidores superficiales que realmente lo seguían a Él. Porque este tipo de personas muchas veces llenan los templos buscando satisfacer sus propios deseos. Y siempre hay iglesias que van a acomodar a este tipo de personas. Siempre lo van a encontrar. Hoy día suelen ser los lugares que atraen grandes multitudes, pero tienen el porcentaje más pequeño de verdaderos creyentes. Si en esa iglesia se quitara todas esas bendiciones materiales que le dan, habríamos que ver cuántos de verdad se van a quedar que realmente quieren seguir a Cristo. Y ese es el punto. Entonces Jesús, habiéndole
identificado el problema. Ok, ustedes me están buscando, no porque realmente quieren otro milagro. Me están buscando porque comieron y se saciaron. Y ustedes lo que quieren es que yo resolví el almuerzo de ayer, pero andan buscando el desayuno de hoy. Andan buscando el almuerzo y hasta la cena, si es posible. Milagro tras milagro, ¿para qué cosa? Si este es el hombre que hace milagros, pues este es el que no hace falta como rey. Porque este es el que resuelve los problemas de nosotros. Pero Jesús no vino a resolver ese tipo de problemas. Jesús vino a darle una solución diferente. Y en el versículo 35 Jesús le dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y entonces Jesús, al responderles de esta manera, los confunde por completo. Fíjense que la afirmación que Cristo hace es tan fuerte que dice, yo soy el pan de vida. Literalmente, soy la vida, es lo que le está diciendo. Nadie podía tener duda de aquello a que se estaba refiriendo. Si alguno pensaba en la comida material, aquí es donde ellos se acaban de convencer de que Jesús no va a multiplicar más panes y peces ahora. Porque Jesús está hablando de que Él mismo es el pan de vida. Jesús es fuente de vida. Por tanto, no se trata de una oportunidad o de una propuesta, sino de vida y entender que Él mismo es la vida que usted y yo necesitamos. Nada puede ser comunicador de vida si no es Dios mismo. Y es mucho menos si la vida que se ofrece es vida eterna. Porque lo que Cristo está ofreciendo aquí es vida eterna. Y esa vida, el único que puede darla es Dios mismo. Cuando dice yo soy el pan de vida, está realizando la comparación con ese pan material que alimenta el cuerpo. De modo que Él, ese pan espiritual, alimenta la parte espiritual del hombre, satisfaciendo definitivamente de una vez por todas su necesidad interior. De modo que ya no tienes necesidad alguna de acudir a otras cosas y a otros lugares para llenar ese vacío. El Señor es el fruto de Dios en la tierra de los hombres, surgiendo de nuestra misma naturaleza, trillado en nuestros propios sufrimientos y cocido en el horno del amor de Dios por nosotros también. Más adelante dirá que es el pan vivo, en contraste con ese pan muerto que usted se lo come y a las 4 horas pues anda buscando más porque ya tiene hambre de nuevo. La declaración de Jesús de verdad que confundió un poco a esta gente que lo estaba escuchando. Porque ¿cómo es posible que este hombre me venga a decir a mí que Él es el pan de vida? ¿Acaso me puedo comer la carne de Él? ¿O acaso me puedo beber su sangre y saciarme? Eso diríamos que es canibalismo en el día de hoy, ¿verdad? Y es lo que estaban pensando esta gente. Sin embargo, lo que estaba ofreciendo Él era satisfacer el hambre espiritual del hombre. Escuche esto. Usted sabe la cantidad de cosas que un ser humano puede hacer tratando de satisfacer esa hambre espiritual que tiene adentro. Mujeres que he conocido que andan detrás de un hombre buscando otro hombre, no porque la mujer que anda detrás de los hombres, es porque anda buscando el amor que nunca ha podido tener, es porque anda buscando la protección que nunca ha podido tener, pero el problema es que lo está buscando en el lugar equivocado, porque el hombre tiene necesidades también, y tiene problemas también, y él no puede satisfacer la necesidad que tienes en tu corazón. Hombres que también han estado buscando el amor en mujeres, y sin embargo a veces la motivación no es tanto que le guste a las mujeres, como tratar de obtener de ellas lo que puede satisfacerlo a él. Y el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por satisfacer su hambre espiritual, excepto venir a los pies de Cristo. Por eso esta gente, aunque Dios le está diciendo esto, Él le dice, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. No creen. Porque venir a los pies de Cristo y satisfacerse de Él implica que tengo que rendirme. Implica que tengo que dejar de ser mis propios deseos y pasiones para convertirlos en los de Él. Y ese es el problema del ser humano, hermano. Que sí, yo quiero saciar mi vida a la manera que yo quiero, pero yo no quiero venir a los pies de Cristo. Y usted dirá, ¿lo estoy regañando? No.
Le estoy enseñando una gran verdad. Una gran verdad que usted y yo enfrentamos todos los días. Porque incluso siendo creyentes, a veces no queremos dejar que Él nos sacie. A veces queremos hacerlo a nuestra manera. A veces queremos hacerlo de la manera que nos conviene a nosotros también. Porque usted no quiere, y a veces yo tampoco, rendirnos a los pies del Señor y decirle: Señor, si tú eres el pan de vida que sacia mi alma, pues que se haga tu voluntad, no la mía. Y ese es el gran problema que nosotros enfrentamos. Pero una de las grandes cosas que tenemos que hacer, porque fíjense, sí, usted puede tener el pan en la mano y decir: esto es lo que me quita el hambre. Pero porque lo tengas en la mano, no significa que el hambre se te va a quitar. Tienes que hacer algo. El hambre se quita cuando te lo comes. ¿Verdad que sí? Y es lo que Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Él. Usted reconoce el problema que tiene. Usted reconoce la necesidad que tiene. Pero para poder satisfacer la necesidad, esta es la noticia: tienes que ir a Él. El primer acto del alma es llegar a Jesús. No se trata de que me estoy aproximando al Salvador. No es que me siento al lado de Él. No es que estoy en el mismo lugar donde Él está. Tengo que entregarme a Él por completo, que es la cosa. Si yo quiero satisfacer esa hambre que tengo en mi vida, yo tengo que ir a Jesús. Yo tengo que ir a Jesús. Porque Él dice: el que viene a mí, escuche esto, y esto me encanta, no tendrá hambre jamás. Déjeme repetírselo otra vez. Porque esto es mucho más de lo que usted piensa. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Déjeme repetirlo otra vez porque usted no lo entendió. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. ¿Qué significa esas palabras? Significa que cuando Cristo sacia tu vida, estás satisfecho siempre, hermano. No tienes necesidad de nada. No tienes que buscar nada. No tienes que mirar en otro lugar buscando algo. Porque Él dice que el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Jamás. Nunca puedes tener hambre otra vez. Porque Él es capaz de saciarte de una vez y por todas, hermano. Y esto me recuerda cuando yo cometí el gran error muchos años atrás de abandonar la iglesia, los caminos del Señor para seguir mis propios caminos. Era un joven bien inexperto, tenía 15 años cuando eso. Desde los 15 años hasta los 27 años viví mi vida como a mí me dio la gana. Hice lo que me dio la gana, sin control y sin freno. ¿Por qué? Porque para colmo, mis padres vivían en Estados Unidos. Estaba solo en Cuba con mis hermanos. Entonces no había freno, control, ni dirección, ni sabiduría. No había nada. Escuche esto. Y una de las razones de las que cometí muchos errores fue porque me sentía solo. Por mí también. Pero Él me dio también metas en la vida por las cuales vivir y me sentí satisfecho. Y de ese momento en que el Señor entró a mi vida en esto, la solución era: Jesús, tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y desde el momento en que el Señor sació mi alma, nunca he vuelto a sentir hambre espiritual. Dios me sació, hermano. Y le cuento esto no porque yo sea el súper espiritual, porque no lo soy. Soy un creyente como usted, que enfrenta problemas como usted, que tiene cargas como usted y que se equivoca como usted también. No hay nada de especial en mí. Simplemente que Dios ha escogido esta vasija de barro para usarla para su gloria. Pero lo interesante es que contigo quiere hacer lo mismo. Contigo quiere hacer lo mismo.
Y si Dios fue capaz de satisfacer esa hambre que tenía, Dios puede hacerlo contigo también. No porque sea mi experiencia, sino porque la Biblia dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Entonces, si usted quiere saciar su hambre, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Jesús. Acabe de rendirse de una vez por todas. No siga luchando contra Él. No siga luchando, Señor, que qué dirán. Lo que digan, hermano. Es el problema, que Dios quiere saciar el hambre que tú tienes adentro. Y mientras más luche con Él, más hambre vas a sentir. Más hambre vas a sentir. Hasta que llegue el punto que te rindas, como digo yo, a las malas. Pero no tienes que llegar tan lejos. Jesús dijo, si alguno tiene hambre, véngame, véngame. ¿Qué significa ese venir? Que tengo que creer quién es Él. Porque estos oyentes estaban interesados en que Jesús les diese siempre el pan que Él ofrecía. Pero Él le contesta, para obtener ese pan, tienen que creer en mí y tienen que venir a mí. Es posible acercarse a Jesús y sin embargo no ser parte de Él. Es posible venir a la iglesia y no ser cristiano. Es posible leer la Biblia y no saber nada de Dios. Porque no es eso, hermano. No es cuánto yo haga. Es cuánto Él hizo en mí. Porque es, yo vengo a Él y Él le da sentido a mi vida. Creer implica necesariamente un acto de fe. Pero no es esa fe intelectual, hermano. Es una fe vivencial. Es una fe que reconoce y confía en quién es Él. En lo que Él ha provisto. Y cómo me voy a apropiar de lo que Él ha provisto para que yo sea saciado de una vez y por todas. Implica una entrega incondicional. Me abandono en las manos del Señor. Y digo, Señor, he vivido mi vida de esta manera por tantos años y no tengo resultados. Y por más que trato, sigo en lo mismo. Me quiero zafar de este pecado y no puedo. Me quiero zafar quizás de esta mujer que no es mi esposa y no puedo. Me quiero zafar de tantos problemas y no puedo. Porque, hermano, estás buscando en el lugar equivocado. Cuando vienes a Cristo, no solamente Él te sacia, Él te liberta. Porque Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las cadenas que te atan del pecado, el único que las rompe se llama Jesucristo. Y toda esa apatía que hay en tu vida, quien la rompe es Jesucristo. Y el único que te sacia, que te da significado, valor y propósito, lo repito una y mil veces, para que entiendas que solo en Él encuentras vida, hermano. Entienda eso. Y esta es una entrega que es asunto del corazón. La persona que renuncia a ese yo egoísta personal y le rinde su vida al Señor. Y esto no es solamente para el incrédulo. El creyente tiene que seguir haciéndolo, hermano. Porque la lucha que usted y yo tenemos contra el pecado es diaria. Usted tiene que rendirse a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hay momentos en que usted va a querer hacer su voluntad. Y usted sabe que cuando usted hace las cosas sin contar con Dios, fuera del tiempo de Dios, nunca salen bien. De eso podríamos hablar en otro día. Como dijo Pablo a los romanos, con el corazón se cree para justicia. De nuevo, es una fe que se entrega por completo en las manos del Señor. Y al hacerlo así, hermano, imagínese, tener hambre, vivir con hambre todo el tiempo, buscando saciarme y saber que todo eso puede acabarse en el momento en que yo vengo a Cristo. Saber que soy completo y realizado en sus manos. Y saber que cuando estoy a los pies de Él, se acabó la búsqueda, hermano. Ya estoy saciado. Pero para mantenerme saciado, tengo que seguir con Él. Porque el pan de vida me está ofreciendo vida eterna. La vida eterna no solamente significa una vida que nunca se acaba. Es la misma vida de Dios que te la está regalando. La misma vida de Dios que te la está ofreciendo. Para que nunca tenga que buscar nada en ningún lado. Él es totalmente suficiente. Pero Jesús le dice a esta gente, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esto es triste. Porque esta gente
Lo que querían eran milagros, 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 para aminorar las dificultades de su vida. Pero muchos de esta gente no estaban dispuestos a venir a los pies de Cristo. Pero sin embargo, aquí está lo bueno. A pesar de la multitud, Jesús no se desalentó. Sabía que todo aquel que el Padre le da, vendrá a él. Usted lee el verso 39. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y aunque podría meterme aquí en un tema bien complejo, no voy a hacerlo. Quiero hablarle de esta promesa, según la cual el Hijo nos está haciendo aquí. Dice que todo aquel que cree en Él lo va a resucitar en el día final. Significa que el Hijo nos da una garantía de salvación eterna para todos los que creemos. Escuche esa promesa, hermano. Saber que no solamente en Él voy a ser saciado, sino que en Él voy a tener seguridad eterna. Saber que cuando mis pies se desvíen del camino, Él como el buen pastor me vuelve a entrar de nuevo. Saber que cuando me equivoco, la disciplina de Dios no es para destruirme, es para corregirme en lo deficiente para que pueda caminar recto. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Él nos da esa promesa de que todo aquel que cree en Él, en el día final, Él lo va a resucitar. Y hay otra promesa que Jesús dio aquí en Juan, pero en capítulo 10, versos 27 al 30, que para mí es la promesa más fuerte que está en la Biblia. No he encontrado a nadie que pueda refutar esa promesa todavía. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Escuche eso, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Usted quiere una promesa de seguridad más fuerte que esa, no la va a encontrar en la Biblia. Saber que tú estás seguro en las manos de Dios. Saber que en Él tengo el descanso que ando buscando. Saber que en Él estoy saciado por completo. Por eso cuando Jesús ora al Padre en Juan capítulo 17, verso 12, le dice Él al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y muchos piensan que Judas perdió la salvación. Pero si usted se mira ese versículo, no fue que Judas perdió la salvación, es que Judas nunca fue salvo. Este es de la gente de los que parece que son, pero no son. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, la bendición de la seguridad eterna y la perseverancia nuestra como creyentes nunca está separada de esa fe y ese arrepentimiento personal. Así que nuestro Señor afirma, escuche, no es el pastor, no son los líderes. Jesús afirma que el cielo le pertenece a todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. La salvación no es del pastor. La salvación no es de la iglesia. La salvación no es del Salvation Army tampoco. La salvación es del Señor. La salvación es del Hijo. La salvación es del Espíritu Santo, porque los tres obran para que usted y yo lleguemos a esa patria celestial. Y Él nos promete que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Que por definición es una vida que no se termina tampoco. Entonces, el hecho refuerza más la protección y la seguridad del creyente enseñada aquí. La vida eterna que viene a través de Jesús, el pan de vida debe buscarse con más celo que incluso ese pan físico. Y a veces usted se pregunta, si yo como creyente tengo hambre espiritual, la pregunta es, ¿a qué fuente estás yendo? Porque Él dijo que el que viene a Él no tendrá hambre jamás. Y nunca tendrá sed tampoco.
Así como la mujer samaritana, que 2 capítulos atrás en el mismo Juan, la mujer fue a buscar el agua física. Y Jesús sabía el tipo de mujer que era. Pero Jesús en su misericordia, hermano, estaba allí para el encuentro con ella. Como digo, esa era una cita que el Señor había programado con esta mujer que tenía una sed espiritual inmensa. Y el Señor cuando la confronta le dice, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba de agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Escuche lo que el Señor es capaz de hacer. Darte ríos de agua viva. No solamente te sacia, sino que hace que tú mismo te conviertas en una fuente para que le pueda dar a otros también. La capacidad que tiene el Señor. Y esta mujer, como estos hombres que estaban perdidos, dice, Señor, pero ¿dónde tú tienes esa agua? Yo quiero esa agua. Así no tengo que venir a buscarla aquí tampoco. Pero no era eso lo que Jesús está hablando tampoco con ella. Dice, bueno, para confrontarle, miren el espíritu tan precioso de nuestro Señor. Ok, ve a tu casa y dile a tu marido que venga. Y ella dice, pero Señor, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. El Señor es tremendo, ¿verdad? Pero se lo está diciendo para que ella reconozca que la vida que estaba viviendo, que el hambre, esa sed espiritual que tenía, no podía saciarla en ningún hombre. Y Él se presenta allí como esa fuente de agua viva, para que ella pudiera ver y entender que en Él ella nunca iba a tener que buscar el amor de ningún hombre. Y menos si no eran de ella. Miren lo que hace nuestro Señor. Y así como hizo con ella, lo hizo con esta gente. Me buscan porque comieron pan. Pero déjame decirte, yo tengo un pan que si tú comes de él, tú no vas a tener hambre más nunca. Y si bebes de ahí, tú nunca vas a tener sed. Y ellos vuelven, Señor, danos ese pan. Así pues ya no hay que comprar más nada, tú sabes. Dice, no. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Usted quiere mejores noticias que esa? Entonces Jesús se revela como ese yo soy. Mírelo, yo soy el pan de vida. Más adelante dirá, yo soy la luz del mundo. Más adelante dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más adelante dirá, yo soy la vid verdadera. Y después dice, yo soy la puerta. Ven cómo él usa el mismo nombre que está en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, para decirle que Él es suficiente y que en Él está todo lo que tú y yo necesitamos. Yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? Ven a mí, te vas a saciar. Yo soy la fuente de agua. ¿Tienes sed? Ven a mí, te vas a saciar. Eso es lo que el Señor nos ofrece en esta preciosa tarde. Y por eso, concluyendo aquí ya, entonces el gran problema que enfrenta el ser humano es que quiere encontrar satisfacción sin Dios. Quiere los beneficios materiales que Dios da, pero a Dios no. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la tendencia humana es alejarse, huir y rechazar a Dios. Como pasó con Adán y Eva después de la caída en el pecado. Dios volvió a pasear por su jardín y Adán siempre había estado en el jardín y cuando escuchó la voz de Dios, a correr, que ahí viene. Porque el pecado le reveló en su propio corazón que había desobedecido. Y entonces cuando Dios le da la oportunidad de arrepentirse, Adán, ¿dónde estás? No, Señor, que estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? Que la mujer que tú me diste. Y ahí le echaron la culpa a la mujer. ¿Por qué? Porque si él le dice al Señor, Señor, me escondí porque te desobedecí. Señor, mira, aquí estoy, me arrepiento, dame otra oportunidad. Yo creo que la historia hubiera sido bien diferente. Pero ¿qué hizo el hombre? Le echó la culpa a la mujer. A ver, Eva, ¿qué hiciste? No, de que fue la serpiente la culpable. Y le echó la culpa a la otra, que tenía culpa, no digo que no. Y la serpiente, ¿a quién le va a echar la culpa ahora? Y Dios empezó de atrás para adelante. Empezó con la serpiente,
después empezó con Eva y después terminó en Adán. Porque esa es la tendencia en nuestra naturaleza. Después que nos hemos equivocado, le echamos la culpa a alguien. Como dice un famoso libro que encontré en la casa, la culpa es de la vaca. No es mía. Pero es imposible, hermano, que el hombre experimente la salvación sin que Dios tome la iniciativa. Por otra parte, cuando una persona viene a Cristo, encuentra que de ninguna manera experimenta rechazo, sino que Dios le da la bienvenida. ¿Y qué quería decir Jesús cuando afirmó que Él es el pan de vida? ¿Verdad que sí? Esa frase tan importante. En primer lugar, el pan nos habla del sustento necesario para la vida, aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano. Y en segundo lugar, tener pan no aplaca nuestra hambre. Es necesario comerlo para que realmente tenga efecto en nosotros. Y cuando lo comemos, el pan llega a formar parte de nosotros mismos. De la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, es necesario creer en Él para apropiarnos de esa vida, estableciendo así un grado de intimidad y de unión que es imposible romper después. Entonces, hay una seguridad plena para toda la persona que pone su fe en Cristo para salvación. La responsabilidad del ser humano a lo de tomar una decisión personal frente al Salvador es creer en Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer, como le dicen ellos aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sencillito. Esta es la obra de Dios. Que crean en que Él ha enviado. Crean en que Él ha enviado. ¿Y en qué se basa esta seguridad? El hecho de que Jesús, como el pan de vida, vino desde el cielo hasta la tierra con el único propósito de cumplir la voluntad de su Padre. Nunca la suya propia. Tú nunca te topas a Jesús en los evangelios diciendo, Señor, tú me enviaste a hacer esto, pero como yo soy Dios también voy a hacer aquello. Era la misma voluntad. Jesús en el Getsemaní enfrentando la prueba más dura de su vida, enfrentando tener que beberse la copa de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Jesús le dijo, Señor, o Padre, mejor dicho, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque es verdad que es terrible lo que va a suceder, pero no se haga lo que yo quiero. Quiero que se haga tu voluntad. ¿Qué nivel de sumisión de nuestro Señor a la voluntad de su Padre? Eso es lo que significa creer, hermano. Que usted se somete a Dios y se deposita en total confianza a los pies de Él. Entonces, como dijo el autor de Hebreos, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y para siempre. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? El que encomendó al Hijo a su misión salvadora, le envió desde el cielo. Él mismo responde que toda persona que el Padre trae por su gracia al Hijo,